Ahí la Dani nos va a avisar. Ya, ahora sí. Yo les voy a avisar, vamos a sacar 3 fotitos, ¿ya? Allá va la primera. 1, 2 y 3. Ya, vamos con la segunda. Va, 1, 2 y 3. Y la última, para que salgamos todos, ya, todos y todas. 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Ya, ahora vamos a comenzar la sesión 2 del workshop de accesibilidad digital. Así que en honor del tiempo, para que podamos aprovechar bien esta sesión, voy a dejar con ustedes a José María Fernández para que podamos comenzar con la segunda sesión. Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con la sesión que empezamos ayer. Y esta vez, como acordamos ayer, vamos a continuar con el documento que empezamos a hacer la sesión anterior. Vamos a comprobar la accesibilidad de ese documento. Vamos a hacer también la conversión a PDF de ese documento y también vamos a ver las características especiales de un documento PowerPoint, ¿vale? Que hay que tener en cuenta en concreto para documentos PowerPoint. Y por último, veremos también cómo publicar en redes sociales. Y haremos algunos ejemplos en Twitter, Instagram y Facebook, que son así las 3 redes sociales más comunes. Veremos sus características de accesibilidad. Y bueno, yo les acompaño, les indico que si quieren participar como la semana anterior, pueden acompañarme y hacer también estos ejercicios conmigo, ya sea publicar en sus redes sociales, ya sea pues también habéis un documento de PowerPoint, etcétera. Y de esta manera pues trabajar un poco y que sea más dinámica. Como hicimos ayer, como hicimos el pasado martes, vamos a seguir en la misma presentación que os envié por correo, o sea, perdón, por chat, que os la voy a poner otra vez. Un segundo. Aquí. Vale, aquí tenéis la presentación que empezamos ayer y vamos a continuar con esa presentación, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla para que puedan... Voy a compartir toda la pantalla. Segundo. Vale. Voy a compartir mi sonido. Compartir toda la pantalla. Vale, ya deben estar viendo mi presentación. Y voy a ocultar un momento el panel de... Aquí, ya estamos. Vale. Bueno, pues vamos a continuar por donde lo dejamos. Acabamos hablando de enlaces en la presentación y ahora vamos a ir hablando de cómo comprobar la accesibilidad, ¿vale? Es importante, bátete seguir, porque quizá al principio saber todos, tener en cuenta todos estos requisitos de accesibilidad no es sencillo, porque pues son muchos conceptos, son mucha información y pues al principio sobre todo cuesta asimilar toda esta información, ¿vale? Así que necesitamos herramientas que nos ayuden a automatizar un poco las tareas y que nos refresquen un poco la memoria de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo accesible o no, ¿vale? Bueno, tanto en Word como en PowerPoint, de las 2 herramientas estas que estamos viendo, tenemos un comprobador de accesibilidad, en este caso en LibreOffice Writer, en la versión gratuita
del procesador de textos, creo que a estas versiones todavía no hay un comprobador de accesibilidad. Pero tanto en Word como en PowerPoint sí lo hay y podemos utilizarlo desde Office 2016, ¿vale? La versión 2013 anterior no puede. Y tienen un comprobador de accesibilidad que es muy sencillo y que nos permite hacer una comprobación de accesibilidad para ver si nuestro documento de Word o PowerPoint, nuestra presentación, son accesibles, ¿vale? Vale, hay varias formas de acceder a ese comprobador de accesibilidad. Una de ellas es desde, si usáis Windows, bueno, dependiendo de la versión que tengáis, una opción es ir a la casilla de a un documento Word abierto, ir a Archivo, luego Información, luego a comprobar si hay problemas y luego comprobar accesibilidad, ¿vale? Esto un poquito escondido. A la derecha se nos abrirá un panel donde nos saldrán todos los errores de accesibilidad que tiene nuestro documento tanto de Word como de PowerPoint. Muchos de estos errores son como los que vimos el pasado martes, por ejemplo. Celdas combinadas en una tabla. Imágenes sin texto alternativo. Contrastes de color o muchos espacios en blanco. Hay varios tipos de errores de accesibilidad. Incluso si pulsamos en cada uno de ellos, de estos errores, abajo nos sale una pequeña información de Microsoft que nos dice por qué está mal ese elemento, ¿vale? Así que yo lo voy a hacer desde aquí, desde mi... Voy a abrir un documento de Word. Y para enseñaros también la otra forma de comprobar la accesibilidad de esos documentos. Vale. Bueno, este es el documento que dejamos a medias en la sesión anterior. Y en este caso, pues tenemos imágenes, tenemos tablas. Aquí vemos que tenemos una tabla con celdas combinadas, que teníamos la imagen de los osos que no tenía texto alternativo, etcétera. Pues entonces en este caso seguramente nos va a salir errores de accesibilidad. Si nos vamos a la pestaña de Word de revisar, a ver, que me tapa, tenéis la opción de, un segundo. Ahora tenemos la opción de revisar. Y en la opción de revisar tenemos comprobar accesibilidad. ¿Vale? Estas las versiones de Office 365 y Office 2019 sale aquí. Y pues también está disponible desde esta opción. ¿Vale? También tenéis desde archivo, como os he comentado, archivo de información, comprobar si hay problemas, comprobar accesibilidad, ¿vale? Pero la tenemos aquí. Si pulsamos ahí, comprobar accesibilidad, como os he dicho, se abre. Segundo, que se me queda aquí. Vale. Vale. Fijaros que se abre un panel a la derecha en el que nos aparecen todos los errores de accesibilidad que tiene nuestro documento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este documento, qué errores de accesibilidad tiene. Bueno, lo primero es que nos dice que falta el texto alternativo en un elemento, ¿vale? Si lo vamos desplegando, vemos que podemos seleccionar, pone imagen 2. Pulsamos y nos lleva a la imagen esta de los osos. Fijaros que una vez pulsado en este elemento, aquí abajo os sale una información de por qué. Motivo de la corrección. El texto alternativo para imágenes y otros objetos es muy importante para personas con deficiencia visual. Los lectores de pantalla
tal, leerá la alternativa, tal, 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 ¿vale? Entonces eso está muy bien porque nos ayuda a comprobar errores de accesibilidad. Por ejemplo, si yo pulso ahora sobre la imagen de los osos que dice que no tiene texto alternativo y pulso botón derecho para arreglarla, o en versiones antiguas de Office, botón derecho, formato y propiedades, y en la parte derecha formato de imagen, diseño y propiedades, pues podemos poner texto alternativos como vemos en la sesión anterior. En este caso, pues tenemos aquí directamente que si pulsamos el editor texto alternativo, y entonces pues escribimos aquí el texto alternativo, ¿vale? Pues podríamos poner, supongo que es la madre de hay una osa, creo que con dos osos pequeños, ¿no? Pues entonces habrá que escribirlo así. Una osa junto a sus dos osemnos miran de frente, ¿vale? Por ejemplo. Ya os he comentado muchas veces en estos días que el texto alternativo no hay uno correcto y universal, sino que cada uno pensaremos uno para cada imagen. Pero al principio la idea es que transmita la misma información que hay en la imagen. Si cierro esto aquí, ¿qué ha ocurrido? Que en el panel ya ha desaparecido el error de imagen sin texto alternativo, ¿vale? Esto, pues, es muy útil porque a la medida que vayamos solucionando los errores, irán desapareciendo aquí. También nos dice imagen u objeto no alineados. Y 1, ¿vale? Pues voy a ver qué es. Dice que es la imagen 1, ¿vale? ¿Qué es? Es esta imagen. La imagen del encabezado de la página, que está, cuando se refiere a que está alineado, es cuando copiáis, pegáis imágenes de internet, hay que se quedan como flotando en la página y no se insertan en el documento. Entonces esto es muy sencillo de arreglar, lo pone debajo también la explicación, pero simplemente como el encabezado está bien, es el logo de mi universidad, la Universidad de Alicante, simplemente fijaros que esto ocurre porque fijaros, yo puedo mover la imagen, ¿veis? Entonces, esto en el documento está flotando, ¿vale? Es como se mueve. Por ejemplo, con un lector de pantalla jamás podríamos llegar ahí, porque está flotando en el documento. Esto también pasa mucho en PowerPoint, las presentaciones, cuando movemos, quitamos, etcétera, que se quedan los elementos por ahí flotando, pero no están como parte del documento. Y esto es muy sencillo de arreglar. Simplemente pulsamos botón derecho sobre la imagen o objeto, que puede ser una gráfica, etcétera, y tenemos que dar a ajustar texto. Ajustar texto. Le damos, vamos a la derecha en las opciones que salen y una es en línea con el texto, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que deje de flotar y se introduzca en el flujo. Le damos. Fijaros que la imagen se ha movido un poco para la izquierda y ahora, pues, además ha desaparecido el error que teníamos aquí. Pulsamos Escape para quitarnos y la imagen ya está dentro del flujo del documento. Fijaros que a la derecha, en las advertencias, ha desaparecido el error de accesibilidad. Luego, en advertencias nos dice otro error de accesibilidad, nos dice que hay celdas combinadas o divididas en una tabla. Pulsamos más y nos dice la celda de tabla. Pulsamos ahí y nos lleva automáticamente a la tabla donde están las celdas combinadas, ¿vale? Esto es muy sencillo porque lo único que tendríamos que hacer es seleccionar esta celda, botón derecho para arreglarlo, botón derecho, dividir celdas. Entonces, ¿ahora qué ocupa? Dos columnas y una fila. O sea, dos columnas y una fila. Pues nosotros, una columna y una fila, perdón. Lo que queremos es que ocupe al revés, que ocupe dos columnas y una fila.
¿vale? Pulsamos aceptar, que por defecto son las que salen en la ventana de dividir celdas, nos sale por defecto 2 columnas y una fila. Pulsamos aceptar. ¿Veis que se ha creado, se ha vuelto a poner la celda de la tabla bien? Y ahora pues pondríamos el mismo numerito que había, que es el 8. ¿Vale? Ahora la tabla sería uniforme, ¿vale? Por tanto sería accesible. Además porque tiene su título. ¿Qué ocurre? Que ahora nos dice, no se encontraron problemas de accesibilidad. Las personas con discapacidad no deberían tener dificultades para leer este documento. ¿Vale? Pues fijaros que en un momentito hemos arreglado los errores y tenemos un documento con una base más accesible. Es importante destacar que a partir de ahora, no sé si ustedes conocían estas opciones de comprobar accesibilidad, está tanto en Word como en PowerPoint, creo que en Excel también. En Excel no lo vamos a tratar en este curso porque realmente el Excel lo único no es mucho más complicado, simplemente que cuando tengamos una tabla, pues marcarla como tabla en Excel y poco más. Y cuando insertamos imágenes, gráficos, etcétera, son los mismos elementos. Ponerle texto alternativo, etcétera, es lo mismo. ¿Vale? Así que en ese sentido, pues era un poco más de lo mismo. Entonces, fijaros que a partir de ahora es una buena práctica que una vez que vayáis editando el documento, tengáis este panel abierto para ver si cometéis errores de accesibilidad. O una vez que habéis terminado este documento y lo vais a compartir con vuestros estudiantes o lo vais a subir a los contenidos de la web, de la plataforma virtual, etcétera, pues no subáis el documento sin comprobar la accesibilidad y aseguraros de que pone este texto, de que ya está para todos. Esto es como una checklist, ¿vale? Para ayudarnos a tener, ojo, pues evidentemente habrá errores que no se detecten automáticamente. Por ejemplo, si ponemos un texto alternativo de una imagen que no tiene sentido, pues evidentemente esto no nos saldrá ahí, ¿vale? Pero sí que es una ayuda, sobre todo para empezar con la accesibilidad y asegurarnos que creamos documentos digitales accesibles, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo y que en un momento podemos comprobar los elementos. Pues bueno, voy a dejar este documento abierto para que cuando lo pasamos a PDF lo podamos rescatar para pasar el documento a PDF en su versión habitual, ¿vale? Bien, pues fijaros que, bueno, también es importante que se me ha olvidado comentar que, y esto va asociado a los documentos de PDF también, y es que es muy importante siempre que incluyamos las propiedades de un documento, ¿vale? Para darle pues, más información, más metadatos de este documento. ¿Cómo se hace eso? En versiones de Windows es un poco diferente, tienes que ir a archivo, información, propiedades del documento y ahí tenéis una serie de propiedades que podéis rellenar, ¿vale? Yo en Mac pues es archivo, directamente archivo y propiedades del documento, ¿vale? Propiedades. Esta ventana es la misma en Windows y en Linux, en Linux, perdón, en Windows y Mac, y hay una casilla que es de resumen, ¿vale? Pues estaría muy bien, primero, que le pusiéramos el título al documento, ¿vale? Porque realmente, aunque pongamos el título 1, que va a ser el título principal del documento, una cosa es a nivel de documento, pero no de archivo, ¿vale? Pues podríamos ponerle el título de plantilla de documento accesible, ¿vale? Hay otros metadatos como, bueno, el asunto, el autor, por ejemplo, voy a ponerle mi nombre. Podríamos poner también
la organización, pues que si queremos poner nuestra empresa, nuestra universidad, etcétera. Y pues si queremos añadir algún comentario. Fijaros que luego, cuando estáis, por ejemplo, le damos a guardar. Cuando estemos en los, por ejemplo, en documentos como en el explorador de Windows, por ejemplo, cuando seleccionamos un fichero en el explorador de Windows, normalmente sale una previsualización a la derecha o debajo, pues ahí podríamos leer el título del documento y todos estos metadatos. Hay programas para categorizar e incluso, pues estos metadatos son buenos para cuando hacemos búsquedas en nuestro ordenador, pues son más fáciles de encontrar. Además, este título que hemos visto se guardará y si pasará a, cuando guardemos el documento a PDF, se pasará también como PDF. ¿Vale? Así que, pues estas propiedades del documento también son importantes que se establezcan. Bien, pues voy a dejar guardado este documento y lo voy a cerrar momentáneamente. Y ahora vamos a ver el otro documento. Vale. Vale, pues aquí tenéis, vamos, ¿cómo que son presentaciones accesibles? ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta de las presentaciones es que las presentaciones, ya sean PowerPoint, etcétera, o de Keynote o alguna gratuita, etcétera, de como las de Google Slides y demás. Fijaros también que no lo he comentado, pero en Google, tanto por ejemplo en Google Documents, en los documentos de Google, pues también tienen todas estas opciones de accesibilidad, de poner texto alternativo, etcétera. Y en general no hay, como os comenté, lo importante no es la herramienta, sino los requisitos de accesibilidad, ¿vale? Que tienen que cumplirse. En este sentido, tenemos que crear que los contenidos de diseño de universal vistos en todo, en una presentación, se tienen que cumplir, ¿vale? Se recomienda el mismo texto sencillo, marcar el idioma, descripciones textuales a elementos, gráficas, pues todos los elementos que hemos visto hasta ahora, las tablas, enlaces, todo que sea accesible. Luego, hay requisitos específicos en PowerPoint para hacer accesibles. Por ejemplo, todas las diapositivas deben tener un título descriptivo. Esto es muy similar al panel de navegación de Word, por ejemplo. Yo no sé si alguna vez os habéis fijado, pero cuando abrís una presentación PowerPoint, y además lo voy a mostrar, voy a abrir la presentación PowerPoint que tengo aquí. La presentación PowerPoint que os he puesto de ejemplo. ¿Vale? Un segundo, porque no se ha cargado. Segundo. A ver. Esta. La plantilla que os puse, que podéis descargar desde el fichero que comentamos ayer, desde la presentación. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta presentación. Fijaros, ¿qué ocurre cuando pasáis el ratón por encima de una diapositiva? Por ejemplo, esta. El título es hagamos un esquema, ¿vale? Aparece como título en la presentación. Si yo paso el ratón por encima de la diapositiva, ¿qué aparece? Hagamos un esquema. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando una persona con un lector de pantalla no puede ver esas miniaturas, pues entonces lo mismo, puede moverse con el teclado para arriba, para abajo y le va leyendo cuál es el contenido de la diapositiva y puede pinchar e ir a una de ellas, ¿vale? Así que en este caso hace la misma función que un elemento de panel de navegación, ¿vale? Fijaros que, no sé si se habéis fijado nunca, por eso de ahí se dice
Perdón, que se me ha cerrado. No, ya ha cerrado la presentación. ¿Vale? En este caso veis que en las diapositivas, por este mismo requisito, los títulos deberían ser distintos. Porque, por ejemplo, si tenemos presentación sobre imágenes, pues le pongamos, si hay varias, pues pongamos, por ejemplo, presentación sobre imágenes 1. A la siguiente diapositiva, presentación como imágenes 2 y así sucesivamente, ¿vale? Porque para el lector de pantalla, pues sepa moverse, también para personas con problemas de visión, etcétera. Lo que se trata es de un poco de dar la alternativa siempre y pensar en todos los usuarios, ¿vale? Vale, pues esto es un requisito y ahora tenemos que insertar, ocultar títulos. ¿Qué pasa? Que puede ser que tengáis diapositivas que por diseño os gustaría que solo saliera una imagen completa, ¿vale? Por ejemplo, en esta que hay una imagen. Pues que hay una imagen del sistema solar en esta diapositiva y no tiene título, ¿vale? Pues en este caso, lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Es, si no queremos que aparezca el título, lo podemos ocultar, pero tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a borrar el título que hay de ejemplo y pondré imagen del sistema solar, ¿vale? Porque en la imagen aparece el Sol y alrededor los planetas. Entonces, a mí me gustaría, bueno, la imagen evidentemente necesita su texto alternativo también, pero lo que quería enseñaros es que si, por ejemplo, en la diapositiva no queremos que aparezca el título, ¿vale? Lo podemos ocultar. ¿Y cómo se hace esto? Bien. Para hacer eso, vale, un segundo, voy a ocultar. Vale. He quitado porque si no la parte de arriba me tapaba PowerPoint. Vale, en este caso, para eso tenemos que irnos a inicio en PowerPoint y tenemos una opción que se llama organizar. ¿Veis aquí? Esto es igual en todas las versiones de PowerPoint. Pulsamos organizar y tenemos la última opción que es panel de selección. Pulsamos ahí. Fijaros que se nos abre un panel a la derecha en el que aparecen los elementos de la imagen en orden contrario. Y tenemos a la derecha de cada elemento, por ejemplo, tenemos el título 1 y tenemos imagen. Fijaros que es como una presentación al final le vamos añadiendo capas. Primero un título, luego una imagen, un fondo, etcétera. Pues fijaros que ahora, por ejemplo, si en título 1 a la derecha hay un icono de un ojo, ¿vale? Si pulsamos en ese icono del ojo, desaparece el título, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre si yo paso el ratón por encima sobre esta diapositiva? Que sigue saliendo el texto alternativo, el texto del título que está oculto, ¿vale? Entonces es una opción de ocultar contenido visualmente, pero que un lector de pantalla sí que va a poder leer, ¿vale? En el caso de los títulos, pues si queremos hacer una diapositiva muy llamativa que solo tenga una imagen y no queremos tener texto, lo podemos hacer, perfecto, pero tenemos que seguir los títulos si son imprescindibles, ¿vale? Así que, por ejemplo, luego veremos ahora los temas, pero cuando utilicemos un tema, pues tendremos que asegurarnos de que siempre pues tengamos la opción de usar títulos activada en el tema, ¿vale? Sabéis que hay unos temas de PowerPoint pues, más accesibles que otros, igual que en todo, ¿vale? Ahora lo veremos más concretamente al tema de diseño.
¿Vale? Pues esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Fijaros que, pues que es sencillo y que con esto podemos ocultar títulos. Luego también tenemos el orden de lectura, ¿vale? El orden de lectura es muy importante porque el orden de lectura determina si el orden visual de los elementos de una presentación coincide con el orden secuencial, que, por ejemplo, se ve linealmente o que lee un lector de pantalla, pero también cuando se pase a PDF, también cuando buscamos en Google, etcétera, es para que tenga un orden jerárquico secuencial. Por ejemplo, yo os he puesto esta diapositiva, que es esta diapositiva tiene, que es la diapositiva número 5, que tiene un título, que tiene 2 columnas y en cada una de esas columnas tiene un texto y una imagen. O sea, tenemos 2 imágenes, 2 textos y un título, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Vale? Pues el orden correcto sería, el primero es el título de la diapositiva, el siguiente elemento a leer es el primer texto que pone qué animal aparece en la foto y son pingüinos, una foto con pingüinos. Luego a la derecha pone y ahora describe la época que se muestra en la siguiente imagen y son las pirámides de Egipto de Giza, ¿vale? Las imágenes. Entonces debería leerse así, ¿verdad? Pero vamos a mirar a la derecha, vamos a mirar en el panel. Esa es correcta. Y al contrario de lo que podamos pensar, el orden va de abajo arriba, es decir, lo primero que lee, por ejemplo, el lector de pantalla cuando llega aquí es el elemento de abajo del todo, es como una capa, como cebolla, ¿vale? Lo primero es lo de abajo. Entonces, lo de abajo, lo último de abajo del todo es la primera capa que se lee. Luego, el de la cebolla, perdón, era mal ejemplo. Es al revés que la cebolla, ¿vale? La capa más adentro es la primera, la última, lo primero que se lee. Y lo siguiente que se lee es para arriba, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaros que lo que hay. Lo primero es el título 1, ¿está bien? Perfecto. Es lo primero que se lee. Luego está el texto 2, y que pone 2, fijaros que cuando lo seleccionamos se marca, luego está el texto 3, está mal, ¿verdad? Y luego las 2 imágenes, está mal. Hemos dicho que primero tiene que leer el texto de qué animal y luego mostrar la imagen de los pingüinos. Vamos a ver las imágenes. La imagen 5, que está como marcador, fijaros, que es la de las pirámides, y la imagen 4, que es la de los pingüinos, ¿vale? Pues simplemente arrastrando moviendo la imagen 4 a la posición que hay después del segundo texto, también lo podemos hacer con las flechitas. En Windows salen unas flechitas para subir y bajar los elementos, ¿vale? Fijaros que aquí se ve como se ve en Windows también, pues, ¿vale? Pues que básicamente es eso. Podemos ir modificando el orden, ¿vale? Es que esto, claro, en cada versión de Word de 2016, 19, etcétera, sale distinto. Así que, pues en este caso, pues, da igual la versión, pero tenemos que asegurarnos que el orden es el mismo. Fijaros, ahora tendríamos título 1, luego texto de pingüino, luego la imagen de los pingüinos, luego la imagen, y entonces así un lector de pantalla lo leería cuando se mueve por la pantalla exactamente igual que visualmente como lo haríamos cualquier persona. ¿Por qué ocurre esto? ¿Vale? ¿Por qué ocurre que se vaya moviendo? Fijaros en la imagen de las pirámides, ¿qué ocurre? Que la podemos mover por cualquier parte. ¿Esto qué ocurre? Que cuando estamos copiando, pegando imágenes de internet, trayendo otras cosas, etcétera, las imágenes se quedan como flotando, ¿vale? Y entonces se quitan como del orden de la imagen, ¿vale? Así que, pues, de esta manera es lo mismo en PowerPoint, que pulsáis botón derecho sobre la imagen y tenemos la de que hayamos visto anteriormente en Word de
perdón, a ver, de traer al fondo, enviar al fondo, traer al frente, etcétera, ¿vale? Que son las mismas opciones que es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, fijaros, ¿ves? Tenemos traer al frente y enviar al fondo. Pues con esto lo que estamos haciendo es modificar el orden, ¿vale? Así que, pues tenemos que evitarlo y, bueno, podemos utilizarlo, ¿vale? Pero el orden de lectura que sea correcto, ¿de acuerdo? Fijaros, pues nada, ya ahora pues tenemos una presentación que pues va siendo mucho más accesible. Así que el orden de lectura, pues estaría bien que hiciéramos una revisión de la presentación y la viéramos, a ver si cumple todo el orden de lectura. Luego, alineación del texto, pues lo que he comentado. Tenemos enviar al fondo, traer al frente, etcétera, para que las imágenes, etcétera, pues podamos jugar con ellas, pero siempre tenemos que traer ese elemento, ¿vale? Luego, además, tenemos que crear y realizar plantillas, ¿vale? Es muy importante que si por ejemplo, se pueden crear presentaciones para nuestra institución. Ahora os pondré un ejemplo de mi universidad y podemos tener presentaciones con un formato accesible para todas. Es importante que si creamos plantillas accesibles, pues ya tendremos más accesible, ¿vale? Se recomienda, por ejemplo, en las imágenes de fondo de una diapositiva, poner la imagen diseñada con los logos y todo en una única imagen y no estar poniendo en el patrón de diapositivas las imágenes, a la izquierda el logo de nuestra universidad, a la izquierda el logo del departamento. Así, ¿por qué? Porque un lector de pantalla, cuando llegue ese momento, para él van a ser 50 imágenes por cada diapositiva si tenemos 50 diapositivas, ¿vale? Por lo tanto, tendremos que pues, ponerle texto alternativo, etcétera. Y es un elemento, pues se repite todo el rato. Cuando lo pasamos a PDF, pues tendremos 50 imágenes, ¿vale? Así que es mejor crear un fondo y ese fondo se lo asignamos con patrón de diapositivas, ¿vale? Y de esa manera, pues evitamos tener tantos elementos que al final los logos y demás son elementos decorativos, ¿vale? Luego, mejor si trabajamos pues, sobre bien, las plantillas de Office que tienen el nombre Office son bastante accesibles, ¿vale? Y también podéis utilizar, pues, por ejemplo, las que vamos a presentar de mi universidad, ¿vale? Es importante que se recomienda que el tamaño mínimo en las presentaciones sea de 28 puntos. ¿Vale? Dijimos que el tamaño mínimo para documentos será de 12, pues en presentaciones 28. Estamos hablando en los casos no solo en virtual, también en las clases, que sea un texto que desde pues a lo mejor 5, 6, 7, 8 metros permita que los que están sentados casi en las últimas filas puedan leerlo. No podemos dar por sentado de que todos los que están recibiendo una presentación están viéndolo. Ya no es solo una persona que no puede ver o que no tenga destreza visual. En un aula convencional, las personas que se sientan a una cierta distancia, os aseguro que no pueden ver lo que pone. Así que deberíamos un poco centrarnos en describir siempre todo lo que hay. Yo un poco estoy intentando describir que tiene 2 columnas, que es un esquema, que tiene la imagen de un universo, etcétera, ¿vale? Pues en esta diapositiva pues también tenemos incluir texto. Las notas muchas veces es un arma de doble filo porque se utilizan para poner información adicional en PowerPoint, pero muchas veces no se avisa de que este documento tiene notas, ¿vale? Pues ha pasado con los estudiantes de nuestra universidad que no saben cómo abrir las notas, ¿vale? Entonces ha llegado un momento que, por ejemplo, había enlaces a test de exámenes en las notas y demás, pero como la gente no sabe abrirlas y no se abren por defecto, pues se ha perdido esa información. Si incluimos notas, tenemos que especificar, por ejemplo, en la diapositiva, esta diapositiva tiene notas, ¿vale? Pero en las notas, pues estaría bien como para añadir más información. Pues había que especificarlo. No abusar de las animaciones
y las transiciones, ¿vale? Porque para personas con TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pues puede ser molesto y realmente esto ya está obsoleto, ¿vale? Tener muchas transiciones y que se mueva toda la presentación, que aparezca de todo, pues está un poco desaconsejado, ¿vale? Y debemos acostumbrarnos a describir, como he dicho, todos los elementos, ¿vale? De una presentación. Vale, pues fijaros, esta presentación que estoy viendo yo aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una accesible desde el principio, ¿vale? Pues podríamos, vamos a ver. Voy a ocultarlo nuevamente porque... Si nos vamos a vista y nos vamos a patrón de diapositivas, en patrón de diapositivas, pues sabéis que tenemos las miniaturas, que tenemos el primer patrón, que es donde heredan todas las demás, ¿vale? Pues aquí sería el lugar donde, por ejemplo, podríamos poner que el tamaño mínimo a todos los elementos, podríamos ir configurar, por ejemplo, este tamaño, ¿veis? Este, para que nunca bajen de 28 puntos, ¿vale? Sabéis que podemos irnos aquí a inicio, ¿vale? Y podemos ver qué tamaño tiene. Por ejemplo, en este caso, pone que el texto de título, ¿vale? Pues tiene un tamaño de 44 puntos, ¿vale? Que el tamaño de siguiente nivel es de 28 puntos, etcétera, ¿vale? Pues con esta manera podemos diseñar la presentación. Fijaros que si nos vamos a la pestaña de diseño, en la pestaña de diseño, perdón, a ver, insertar esas secciones. Perdón, no, que se me... Aquí, no. Para eso tendría que cerrar a ver, patrón de diapositivas, perdón, listo. Segundo. Vale, fijaros que en vista, en el patrón de diapositivas, tenemos la opción de ajustar la ventana, tenemos los marcos, etcétera. Tenemos el zoom, tenemos todas las opciones. Aquí os decía qué elementos podemos tener, ¿vale? En el patrón de texto, patrón de diapositivas, ¿vale? Fijaros que es un segundo. Vale. Lo importante, como os decía, que se me ha cerrado. Vale, si cerramos el patrón de diapositivas, también podemos ver en diseño, vista diseño. Fijaros que tenemos una serie de temas ya hechos, de estos que se llaman Office, que os he dicho yo que podemos aplicarle, que son mucho más accesibles, ¿vale? Y podemos aplicarle uno de estos temas para que la presentación pues ya tiene en cuenta una serie y es más accesible, ¿vale? En diseño. Fijaros también que pues simplemente con elegir uno de ellos pues ya tenemos esa información. Luego tendremos también tamaño de diapositiva, tenemos formato del fondo y esto es importante y ahora vamos a ver. En formato del fondo, ¿vale? Podemos seleccionar como lo que os he dicho antes, formato de fondo, y podemos aplicarle un fondo sólido a la diapositiva. Simplemente deberíamos aquí marcar, como yo ya lo tengo hecho, relleno con una imagen o textura y seleccionar de nuestro ordenador una imagen, ¿vale? Y de esta manera el fondo de diapositiva como imagen pasa a todo el patrón de diapositivas, ¿vale? De esta manera pues tendríamos una
una plantilla ya accesible, ¿vale? Pues fijaros que no hay mucho más y que para hacer una presentación accesible se trata de cumplir todos estos requisitos que hemos estado viendo de accesibilidad, ¿vale? Y es lo mismo, como os comenté el otro día, por ejemplo, tenemos este esquema que quería que vierais de ejemplo. Fijaros que nosotros con el ratón podemos tocar este esquema, podemos moverlo y podemos escribir elementos en ellos, ¿vale? Podemos poner el primer esquema que va como con 3 flechitas, como en 3 cuadros en forma de flecha. Podemos poner el primero, hola, hello, en inglés, y ciao, en italiano. Pues estos 3 elementos, ¿ves? Se pueden tocar y demás, pero los lectores de pantalla, como os he dicho, no son capaces, no todas las versiones son capaces de leer. Y cuando esto lo pasamos a un documento PDF, todo esto se pasa como un único esquema, ¿vale? Así que, pues eso, es importante que lo tengáis en cuenta y que le pongamos el texto alternativo a todo este esquema. Sé que los esquemas y elementos SmartArt se usan mucho en PowerPoint para las clases y demás, pero pues tendremos que intentar pues hacer el diseño, pero también mostrar el texto alternativo de esta imagen o forma, ¿vale? Vale, pues enseñado esto, voy a cerrar esta presentación. Fijaros que siempre en el mismo orden de cosas, si nos vamos a revisar, comprobar accesibilidad, pues nos saldrá los errores de accesibilidad que tiene nuestro PowerPoint. En este caso, pues fijaros que nos dice que hay sugerencias, ¿no? de la inspección, ¿vale? Nos dice inteligente, sugerencias, marcador de contenido 5, ¿vale? Diapositiva. ¿Vale? Pues que esta imagen, si pulsamos botón derecho y vamos a editar texto alternativo a la imagen del universo, fijaros que en este caso ya ha hecho que hay un texto alternativo puesto automáticamente generado por PowerPoint que no tiene mucho sentido, ¿vale? Y entonces nos está diciendo que no, que le pongamos un texto alternativo que tenga sentido, ¿vale? Pues entonces nada, le podemos poner que un texto alternativo como imagen del sistema solar con el Sol en el centro y los planetas alrededor, ¿vale? Entonces, en este caso, si cerramos ahora el panel de texto alternativo, pues ahora ya nos dirá pues, que en este caso que no tenemos errores de accesibilidad, ¿vale? Si tuviéramos algún otro elemento, pues todo nos los iría indicando aquí, ¿vale? Fijaros así que pues queda una presentación, es muy accesible y yo os voy a poner, por ejemplo, voy a cerrar esta presentación y voy a entrar a la página web de mi universidad, que es, pues si queréis hacer web.ua.es/accesibilidad, es la web de mi unidad de accesibilidad digital. Y en uno de nuestros apartados, en contenidos accesibles, tenemos una serie de plantillas de documentos accesibles. Y pues de Word, PowerPoint, los documentos los podéis descargar sin ningún problema y modificarlas para vuestra organización. Tenemos una presentación accesible, ¿vale? Si yo la abro, fijaros, ¿vale? Pues es una presentación que el tamaño mínimo de todas las diapositivas es del texto es de 28 puntos, que el logo de mi universidad, de la Universidad de Alicante, está metido como una imagen de fondo,
¿vale? No es un elemento, fijaros que no puedo tocarlo, que pues hemos adaptado todos los tamaños y los colores para que sean lo más accesible posibles, hemos aprovechado el espacio, tenemos elementos grandes, hemos puesto más contraste en las formas como estas que veis aquí, en las tablas hemos puesto los colores corporativos de mi universidad de azul, etcétera, en gráficas, ejemplos, etcétera. ¿Vale? Pues con esta pues la puede utilizar todo el profesorado y la puede utilizar pues toda la administración. Y es una presentación que si queréis podéis utilizar, podéis modificar y tiene casi todos los requisitos ya de accesibilidad incluidos. Bien, pues vamos a ver el apartado que nos queda de cómo creamos un documento PDF accesible. ¿Vale? Muy sencillo. Un poquito. Los PDF... Los documentos PDF, en mi opinión, es el peor estándar posible para tener un documento accesible. Entonces, esto suena contraproducente y suena, pero evidentemente PDF es un estándar que se ha creado y se ha establecido para distribuir documentos. Entonces, tenemos que utilizarlo, pero realmente no es el mejor formato si queremos un documento totalmente accesible. ¿Vale? Porque ahora veremos toda su complejidad que tiene, que es bastante. Entonces, los PDF, para que vean, hay muchísimas versiones de PDF, de hecho, 1.6, 1.7 del estándar, hasta hace casi, desde 2010-2012, el PDF existe desde el año 90, 98 creo que es, pues hasta el año 2012 creo que fue, no introdujo características de accesibilidad. Lo que hace PDF, las versiones, era que si la idea de un PDF es que si yo te mando un documento a ti, tú lo vas a ver igual que te lo mando yo a ti y no puedes modificarlo. Y va a tener el mismo formato independientemente de dónde lo veas, ¿vale? Que eso tiene unos problemas. Y es que eso antiguamente, bueno, y muchos programas lo siguen haciendo, es como hacen una impresión, como en una impresora. Imprimen el documento PDF por coordenadas, ¿vale? Si este texto va en la coordenada 0.20, el siguiente texto así. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso al final se crea como imágenes y no tiene texto, ¿vale? Entonces, los documentos PDF hasta la década de las 2010 más adelante, pues no es accesible. Eso que hace que muchas de las herramientas que se utilizan, pues se heredan todos esos problemas del PDF. ¿Vale? Para que un PDF sea accesible, tiene que comprar el estándar 1.7, que es UA, que es PDF 1.7, y UA significa Universal Access en inglés, acceso universal. ¿Vale? Lo que hace es crear como unas etiquetas internas al documento PDF que le dan sentido, ¿vale? Por ejemplo, títulos, tablas, esquemas, etcétera, que visualmente se ve de una manera, pero los elementos se llaman etiquetas. Ahora veremos algún ejemplo de qué son estas etiquetas. No quiero profundizar mucho para que no, porque es muy técnico y no hace falta. Para hacer un documento PDF lo que tenemos depende mucho del origen. Y es decir, si el documento de Word que hemos hecho, o PowerPoint, o LibreOffice Writer, o cualquier otro programa, si hemos hecho un texto que no tiene, un documento que no tiene textos alternativos, que los apartados están mal, etcétera, 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 si ese documento no es accesible, cuando lo pasemos a PDF accesible, tampoco lo va a ser. Pero si hacemos un documento de Word accesible con todos estos requisitos de accesibilidad, cuando lo pasamos a PDF, el documento, si convertimos de Word a PDF, de PowerPoint a PDF, LibreOffice a PDF, lo hacemos la conversión bien, el documento PDF sí que va a ser accesible, ¿vale? Así que por eso tendremos que centrarnos en hacer la conversión bien. Para eso vamos a descartar cómo hacer las conversiones mal y no hacerlas. Sabéis que existen muchos programas tipo PDF Creator o Printer PDF o PDF impresión, etcétera, que son programas que se instalan en nuestro ordenador y nos permiten
Por ejemplo, dado un fichero en Word, le damos a imprimir y como impresora nos sale ese impresor de PDF, ¿vale? Pues eso no deberíamos utilizarlo, porque esos elementos, como su propio nombre indica, tratan de imprimir, ¿vale? Eso entonces va a destrozar toda la accesibilidad de nuestro documento, ¿vale? Así que todo ese tipo de programas, si queremos que un PDF sea accesible y esté etiquetado y tenga estructura, tenga títulos, tenga textos alternativos, no debemos utilizar este tipo de elementos, ¿vale? Así que entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Word, PowerPoint, de hecho, LibreOffice Writer, el gratuito de LibreOffice, cuando le damos archivo guardar como PDF un documento, el PDF se crea súper accesible. Si hemos hecho todo, textos alternativos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues vemos ahora cómo lo hacemos en Word, ¿vale? Que en PowerPoint es igual. Vamos a archivo, le damos guardar como, y en la ventana que nos aparece, pues evidentemente seleccionamos tipo de fichero PDF. Ojo, pero hay una casilla que pone PDF. Seguramente es importante destacar en esta presentación HTML que estamos usando, fijaros que todas las imágenes tienen texto alternativo. Fijaros, cuando yo paso el ratón por encima de cada imagen, aparece el texto. No es tan complicado. Si hacemos un documento accesible poniéndole todos los textos alternativos, lo hacemos una vez, que son 10 minutos más, pero el documento será accesible para siempre. Sin embargo, si no lo hacemos accesible, pues igual cuando alguien se encuentre problemas de accesibilidad, pues necesitará que lo hagamos accesible. Así que si lo hacemos accesible desde el principio, independientemente de que sepamos que una persona con una discapacidad no lo vaya a leer, pues va a ser para siempre. Volvemos, cuando damos archivo guardar y seleccionamos tipo PDF, hay una casilla, un botón que pone opciones, puntos suspensivos. Pues tenemos que darle siempre antes de hacer una conversión PDF. Pulsamos ahí en opciones y nos aparece una ventana modal, ¿vale? Con las opciones de guardado de PDF. Y de esta ventana va a devenir que nuestro documento PDF sea accesible o no, ¿vale? Entonces, tenemos que marcar una serie de cosas y desmarcar otras para que nuestro documento sea accesible, ¿vale? La primera, vamos de arriba abajo. Fijaros que hay una casilla que pone Vale. Incluir. Ay, perdón. Segundo. Crear marcadores usando y seleccionado títulos. Esa canción tenemos, esa opción tenemos que marcarla siempre. ¿Por qué es esto? El panel de navegación que tenemos en Word con todos los títulos 1, 2, 3, 4 que nos permite hacernos una idea y saltar a un documento, todos esos son los títulos. Pues en PDF esos títulos se llaman marcadores y el panel de la izquierda donde están todos los títulos se llama panel de marcadores, ¿vale? O tabla de contenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando marcamos esto, lo que hacemos es toda esa estructura, título 1, 2, 3, etcétera, que tiene Word, al pasarlo, o PowerPoint, a pasarlo a PDF, ¿vale? Se va a pasar. Y entonces vamos a tener ese panel también en PDF. Si no marcamos esta casilla, pues evidentemente el documento PDF generado no tendrá los títulos. Ya dijimos que todos esos títulos son muy, muy importantes para hacernos una idea de qué trata el documento y para ir de una parte a otra de forma ágil. Segunda casilla que tenemos que marcar. La siguiente que tenemos que marcar es propiedades del documento. Con esto estamos marcando que se pase el título, el idioma y otras características metadatos del documento, ¿vale? Luego hay otra que es súper crítica, que es
estructura de las etiquetas de la estructura del documento para accesibilidad. Vale, si desmarcamos esa casilla, el documento no va a tener ni textos alternativos, ni que es un título 1, va a aparecer como un bloc de notas, solo todo texto plano, ¿vale? Con esto se crean etiquetas internas que dicen de qué tipo es cada elemento, que si es una imagen, si es una tabla, etcétera. Así que esa casilla tenemos que marcarla siempre, ¿vale? Ahora, tenemos, normalmente hay varias de estas, dependiendo de la versión de Word o PowerPoint, que ya vienen activadas, ¿vale? Pero otras tenemos que hacerlo siempre y asegurarnos que todo se queda marcado. Más opciones. Hay una que en este caso que tenemos que desmarcar, que se llama texto de mapas de bits cuando las fuentes no están incrustadas. Esta función hay que desmarcarla, ¿vale? Porque quiere decir que si el documento no incluye las fuentes metidas dentro del PDF, o sea, un PDF puede, si hemos creado un tipo de fuente propia y le metemos en el PDF, que se puede hacer, pues, o puede ser que no. Si la fuente no está metida y no la tenemos instalada en nuestro ordenador, ¿vale? El documento lo que va a hacer, si esto está marcado, es que el documento va a renderizar todo el texto del documento como imágenes y por tanto será totalmente inaccesible para personas con problemas de visión, no pueden ampliar porque será todo el texto como imágenes. Si desmarcamos esta casilla y, por ejemplo, esa fuente no está instalada en nuestro ordenador, en nuestro sistema, cuando abramos el documento nos preguntará, ¿no tienes instalada esta fuente en tu ordenador? ¿Vale? Selecciona otra y podrás seleccionar Arial, Verdana o la que tú quieras y el documento se reajusta según esa fuente y podremos leerlo. Esto también es imprescindible para, por ejemplo, personas que tienen problemas de visión, de aprendizaje, que se configuran los colores en sus PDF, pues en resumen, esa casilla tiene que estar desactivada para que todas las personas puedan configurar el texto, el tipo de fuente, como ellos quieran, ¿vale? Por ejemplo, para personas con dislexia, que es un problema de lectoescritura, que se saltan palabras, etcétera, hay tipos de fuentes específicas para personas con dislexia que ellos instalan en su ordenador, como Open Dyslexic, que es una, y que les permiten leer más fácil, comprender mejor lo que leen, ¿vale? Vale, pues vamos a ver cómo abriríamos, por ejemplo, en Mac para mí, abrir este documento, para que veáis también cómo se hace. En Mac no está la casilla esa de archivo, opciones, etcétera. Entonces, cuando le damos a guardar como y seleccionamos el tipo que queremos guardar como PDF, ¿vale? Solo nos aparecen dos opciones. Una, ideal para la distribución electrónica y otro para imprimir, ¿vale? Pues evidentemente el de imprimir, para los que uséis Mac, no se debe utilizar porque va a crear todo mal hecho. Vale, pues si le damos a ideal para distribución electrónica, ¿vale? Que casi prácticamente siempre, y le damos a guardar, ¿vale? Vale, cierro ya el documento de Word y voy a abrir el documento PDF en Adobe Acrobat Reader, que es el programa por defecto un poco más extendido para leer PDFs, aunque hay muchos y ya casi todos móviles, smartphones, celulares traen ya todos los elementos, todo para leer PDFs, ¿vale? Pero un poco, un buen para leer documentos PDFs, Acrobat Reader es muy accesible, permite configurar todo
Y fijaros que hemos pasado el documento PDF, ¿vale? A PDF y pues tenemos todas las características, se mantienen todo. Fijaros que cuando pasamos el ratón por encima de la imagen de la mano, aparece de la estatua de la mano de la universidad, aparece el texto alternativo que le habíamos puesto en la imagen, ¿vale? Ahora es que aparece la tabla de los osos, también aparece el texto alternativo, la tabla está correcta y tenemos un documento accesible, ¿vale? Fijaros además que segundo que sí. Vale. Fijaros que el título que aparece arriba de PDF en la barra de estado, ¿vale? Pone documento, plantilla de documento accesible, que es el título que hemos puesto en las propiedades de Word. Si no hubiéramos puesto, pues aquí aparecería documento.pdf, ¿vale? Así que, pues en este caso, fijaros que tenemos para identificarlos mejor, etcétera, ¿vale? Son metadatos importantes en un documento PDF. Fijaros que en las versiones de PDF tenemos este botón de la izquierda en las opciones, que es el botón de marcadores. Y fijaros que tenemos aquí los apartados que hemos puesto como en títulos, que sabéis que en PDF en el panel de la izquierda tenemos unas opciones que es de el panel de marcadores o tabla de contenido. Pues como en Word hemos hecho que se pasen los títulos a marcadores, pues aquí están. Y fijaros que como en Word nos permiten movernos por todo el documento, hacernos una idea de qué trata e ir directamente ahí, ¿vale? Pues así en este caso este PDF será accesible, ¿vale? Y se lo mandamos a cualquier persona y pues incluso si lo queremos ampliar, bien, fijaros, si lo ampliamos mucho, etcétera, pues va a ser siempre accesible, ¿vale? Porque cumple con los requisitos de accesibilidad. Bien, pues no, en PDF no hay mucho más, simplemente que cuando hagamos la conversión, la hagamos bien. No usamos PDF Creator. El problema muchas veces es que los documentos PDF y de Word van pasando de un ordenador a otro, una persona hace una cosa, otra a otra, y muchas veces se rompe la accesibilidad, ¿vale? Yo tengo la versión profesional de Adobe, ¿vale? Y Adobe me permite comprobar la accesibilidad, ¿vale? De forma, pero es de pago, ¿vale? Pero tiene un comprobador de accesibilidad. En este caso no lo voy a enseñar, pero simplemente que le damos y compruebas pues como con un panel, ¿vale? Si es accesible o no, ¿vale? Esto para los editores de contenido de la universidad, etcétera, pues sí que estaría bien que algunas personas tuvieran esta licencia, pero no voy a profundizar. Lo que sí que quería que vierais es que a la misma izquierda tenemos un icono en el panel donde están los iconos de panel de navegación, de marcadores, adjuntos, firmas, etcétera. Hay un botón como de una etiqueta. Si pulsamos en él, fijaros, ¿qué es esto de etiquetas que os he dicho? Que tiene que tener internamente un documento. Fijaros que aparecen como unas especies de etiquetas que, de tipo P, de tipo H1, de tipo L, etcétera. ¿Qué significan? Que, por ejemplo, P de párrafo, la L de lista, H1 es heading 1, encabezado 1, ¿vale? Si, pues, para que un documento sea accesible necesita todas estas etiquetas porque por aquí es donde va, por ejemplo, un lector de pantalla leyendo, ¿vale? Entonces, pues, si el documento lo hemos creado mal y no tiene esto está vacío, pues el documento aparecerá como un bloc de notas, pero no tendrá textos alternativos, no tendrá de nada, ¿vale? Así que, en definitiva, hay que hacer las conversiones a PDF siempre bien, de forma accesible, ¿vale? Fijaros que, pues eso yo, en mi opinión, el PDF no es el documento más idóneo, pero entiendo que es el que se ha convertido en estándar y que tenemos que utilizar un poco todos en general. Vale, pues vamos a dejar esta parte y vamos a pasar
a las redes sociales. ¿Cómo publicamos contenido accesible en las redes sociales? ¿Vale? Voy a abrir un PowerPoint. Vale. Repasando, ¿qué tiene que tener los contenidos, imágenes, etcétera, que pasemos en redes sociales? Pues lo que hemos dicho siempre, ¿vale? Tamaño mínimo de texto, menos de 12 puntos, que está alineado a la izquierda, que no haya mucho texto centrado, etcétera, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis un ejemplo que, como vimos el día anterior, y un texto unificado a la izquierda y el otro que está justificado a ambos lados. Fijaros esos espacios tan grandes que se crean, ¿vale? Pues eso hace que dificulta mucho la lectura. El uso del color es muy importante, ¿vale? El uso del color, como ya os comentamos, que para que todo es accesible, describir las imágenes y lo aplicaremos en redes sociales. Vamos a verlo como lo haríamos en Twitter, Facebook, Instagram, ¿vale? Por ejemplo, podéis vosotros, si queréis publicar en Twitter cualquier imagen que tengáis a mano por ahí en vuestro disco duro, podéis abrir Twitter o vuestro smartphone. Lo que se trata es, por ejemplo, primero es de escribir imágenes, ya lo hemos visto. Esto es exactamente igual que hemos visto hasta ahora. Si vamos a subir una imagen a redes sociales, tenemos que describirla. Y todas las herramientas nos proporcionan herramientas para meter este texto alternativo, introducir este texto alternativo. Por ejemplo, vamos a ver Twitter. En Twitter, pues simplemente ya sea en Windows, en la web, en iPhone, en Android, en la aplicación de Twitter, nos permite introducir. Por ejemplo, yo voy a hacer una demostración real. ¿Vale? Voy a Twitter, a mi cuenta de Twitter. Vale, pues fijaros, si yo voy a crear un nuevo tweet, lo primero pues selecciono la imagen, que quiero subir una imagen, ¿vale? Selecciono y luego selecciono de mi ordenador una imagen, por ejemplo, la de la mano de la guaya para que ya se siga comprendiendo el ejemplo, ¿vale? Pues fijaros que ahora cuando hemos puesto una imagen, da igual la que sea, ahora nos aparece un texto que pone agregar descripción, ¿vale? Pero lo vamos a hacer como en los móviles, le vamos a dar aquí a editar. Entonces, siempre es pulsar sobre la imagen y entonces nos sale que a la izquierda podemos recortar sus dimensiones, hacerlas más grandes, más pequeñas, cortar un trozo, etcétera. A la derecha pone, en la pestaña pone Alt, ALT, que es la abreviatura de Alt Text, ¿vale? O texto alternativo en español, Alt Text en inglés. Pulsamos en Alt, ¿vale? Y fijaros que nos dice abajo, nos sale un cuadro que pone descripción y ahí es donde tenemos que poner la descripción de la imagen, ¿de acuerdo? Y pues, ¿qué ponemos en la imagen? Pues siempre la descripción de la imagen, lo que estamos hablando. Si es una foto, pues la descripción de la imagen, en este caso, vamos a poner lo que hemos dicho, por ejemplo, estatua de una mano, un lápiz apuntando al cielo sobre el césped, ¿vale? En el campus de la Universidad de Alicante, y si queréis, pues que simboliza la libertad de expresión, ¿vale? Fijaros que aquí nos dice que el máximo de caracteres es 1000, ¿vale? No podemos poner más caracteres que 1000 en Twitter, ¿vale? Pues una vez hemos puesto la descripción de la imagen, simplemente tenemos que darle a guardar y entonces ahí se queda ahí guardada la descripción. Bien, entonces de hecho, pues, como veis aquí, ahora aparece en la imagen.
¿vale? Pues vamos a poner el tweet, por ejemplo, ¿vale? Y el tweet sería, pues, podemos poner en el curso de hashtag RSS accesibles, ¿vale? De UDEC. Aprendiendo a describir imágenes, ¿vale? Pues ya está. Fijaros que poner el texto alternativo han sido, nada, 30 segundos más. Y ya la imagen podrá entenderla cualquier persona, tenga una discapacidad o no, ¿vale? En este caso simplemente le daríamos a publicar, tuitear, ¿vale? Y ya aparece aquí. Y ya aparece, pues, una imagen accesible, ¿vale? Fijaros que es súper sencillo, no tiene mucha más historia. Vale, más cosas. Vamos a continuar con la presentación PowerPoint. Fijaos que en Twitter, en Android siempre es igual, ¿vale? Las aplicaciones son las mismas. Otro ejemplo, ¿vale? Eso es cuando hemos publicado una fotografía. Pues la fotografía, pues habrá que introducirla, ¿vale? Una vez que está introducida una foto, pues como se describe así, porque una foto pues es un paisaje, salen estas personas, la hacemos para esto, pero luego hay otros contenidos en las redes sociales que tenemos que publicar que tienen más o menos información y que requieren un tratamiento especial. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, un cartel, ¿vale? Un cartel de una jornada, por ejemplo, de estas jornadas, o un cartel de pues, un evento, etcétera, que tiene normalmente, ¿qué tiene? Pues el título, por ejemplo, en este ejemplo que estáis viendo es de una jornada de EDICO, que es un editor científico de matemáticas para personas ciegas, pues que se explica qué día va a ser, por qué plataforma, a qué hora, cómo te puedes apuntar, etcétera, ¿vale? Entonces, pues toda esa información evidentemente está hecha de forma visual y que sea bonita, que sea agradable de ver. Entonces, ¿cómo pondríamos el texto alternativo a esta imagen? ¿Vale? Porque tenemos, la idea no es repetir contenido del que ya tiene el tweet. Por ejemplo, si ponemos en el tweet jueves, martes 6 y jueves 8 de septiembre. Curso de contenidos digitales accesibles de la Universidad de Concepción. Apúntate desde esta dirección. Inscripción gratuita, etcétera, lo que sea. Lo ponemos en el tweet. Cuanto más información en el tweet, mejor, ¿vale? Entonces, en la descripción de la imagen, no hace falta que pongamos eso, cómo está diseñado ni nada. Lo importante de esta información es, podemos poner cartel promocional de la jornada de contenidos accesibles de la Universidad de Concepción, en la que aparece los datos más relevantes y que puedes acceder pulsando, que son los datos del tweet, y que puedes saber toda la información haciendo clic en el enlace del tweet, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Pero no hay que repetir la información, ¿vale? Pero sí que hay que describirla, sí que hay que darle una descripción. También, si tenemos una web donde aparezca toda esta información escrita, la podemos copiar y pegar en la descripción de la imagen, ¿vale? También se puede hacer. Podemos hacer una de las dos cosas, ¿vale? No está reñida una con la otra. Una, podemos, si no queremos repetir mucho la información, podemos poner la información más importante en el tweet y reflejar en el tweet que es un cartel promocional y que puede obtener toda la información adicional entrando a la web del evento, ¿vale? Y otra opción, si tenemos en formato texto toda esta información, es incluirla directamente en la descripción, como hemos visto en Twitter, ¿vale? De la imagen, ¿vale? Vale, pues esto es. Y ahora vamos a ver. Perdón, vale, voy a descargar. A ver.
Esta imagen, por ejemplo, me la voy a descargar en mi ordenador porque quiero que veáis, vamos a ver cómo se haría. Vale, dedico. ¿Cómo se haría en Facebook? Yo me he descargado esa imagen, ¿vale? Pues vale, nos vamos a Facebook y, vale, por ejemplo, en Facebook, pues lo mismo, tenemos el botón de publicar contenido, ¿vale? Seleccionamos que queremos, bueno, esto de público, todo esto, uy, cuántas cosas. A ver. Vale. Amigos, vale. Solo yo. Vale, nos dice que seleccionemos una, por ejemplo, para crear una publicación y seleccionamos lo de incluir una imagen. Selecciono de mi ordenador. Bueno, nos dice que subamos. Selecciono de mi ordenador esta que me he bajado yo ahora mismo. Edico, que es la de la jornada promocional. Vale, pues no tiene mayor. Fijaros que si pulsamos ahora en la imagen, ¿vale? Y damos a el botón de a ver, un segundo. Editar también es casi similar a como tenemos en Twitter, editar la imagen. Se nos abre un panel donde tenemos las opciones de la imagen. Y en la parte izquierda de la imagen tenemos la opción de texto alternativo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Facebook, en este caso, tiene una inteligencia artificial que intenta reconocer que es la imagen e incluso intenta reconocer el texto. Y fijaros que es bastante bueno, porque ha reconocido prácticamente toda la información del documento. Dice vale, ese texto alternativo. Vale. Entonces dice, puede ser una imagen de texto que dice, y ya pues todo lo que hay ahí, ¿vale? Si no queremos que ponga eso, pues seleccionamos e incluimos nosotros aquí nuestro texto alternativo que queramos, ¿vale? Pero en Facebook suele ser, sobre todo si tiene texto, suele ser bastante bueno, ¿vale? Simplemente, y ya está, te pondríamos y de esa imagen podría acceder todo el mundo. Fijaros que al final son unos pocos segundos, unos pocos minutos, hacer publicaciones que sean accesibles para todo el mundo. ¿Vale? Pues fijaros que en Facebook también es muy sencillo. Vale, vamos a continuar con más ejemplos. Fijaros, otro hemos dicho que, y vimos el pasado martes, que los colores que tuviéramos cuidado. Por ejemplo, si subimos gráficas pues a una publicación, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, pues tendemos pues lo mismo que hagamos, no transmitamos información solo con el color, intentamos hacer gráficas, esquemas, etcétera, con un contraste suficiente y que no dependan del color para su accesibilidad. Aquí en este caso, pues veis, tenemos una gráfica que no tiene muy bien contraste y si no somos capaces de detectar los colores, pues no sabemos qué trozo va con cuál. En la parte de la derecha, pues tenemos un diseño que, como tiene los trocitos de un color sólido y que además incluye la etiqueta dentro, pues podamos ver o no, pues es accesible, ¿vale? Fijaros que aquí también en Instagram, por ejemplo, bueno, en Facebook en este caso, que el ejemplo pues igual, ¿vale? Ahora otro tipo de elemento, hemos visto fotografías, hemos visto elementos como carteles promocionales, etcétera, y ahora tenemos otro tipo de elemento que podemos compartir en nuestras redes sociales, que son, por ejemplo,
los comunicados oficiales de nuestra institución, pues información con texto, ¿vale? Esto en general no es una buena idea, ¿vale? Bueno, ahora se han acostumbrado, pues no sé por qué, a poner, hacer una captura a una imagen, a un comunicado y poner el comunicado como imagen, ¿vale? No tiene, estamos pasando, pues estamos creando una barrera de accesibilidad, porque si el documento era ya texto, ¿para qué pasamos una imagen, lo hacemos una captura y lo ponemos como imagen? ¿Vale? Pues porque hoy en día ya todo lo visual, estas redes sociales, la gente prefiere leer lo que tenga imagen más que texto, ¿vale? Pero al final es texto, ¿vale? Entonces, en estos casos podemos hacer dos cosas. Una, que es de las más aconsejables. Uno, poner, por ejemplo, comunicado oficial y poner, por ejemplo, un título, comunicado oficial sobre esta cuestión, y ponemos la dirección de la web donde está ese comunicado, ¿vale? Y ponemos el enlace. Si queremos, podemos poner el comunicado como imagen también en el tweet, no pasa nada, ponemos la imagen con todo el comunicado en el tweet, pero dentro del enlace del tweet o Facebook o Instagram ponemos el enlace que lleva para poder leer en formato texto ese comunicado, ¿vale? Para que quien no pueda verlo aquí, pues lo lea de esa forma, ¿vale? Porque en este caso no es solo para personas ciegas con un lector de pantalla. Para personas, por ejemplo, con baja visión o con problemas de visión, sabéis que una imagen, leer texto sobre una imagen, la calidad es peor. Si tenemos que ampliar, se pixela y el texto se lee peor. Así que no es buena idea leer sobre imágenes. Esa es una opción. Primera, ponemos el comunicado, ponemos un texto, por ejemplo, título tal, y ponemos el enlace que lleve para poder leer ese contenido. Opción 2, si el texto del comunicado ya lo tenemos, ¿vale? Pues lo podemos copiar y pegar entero y lo ponemos como descripción directamente, como texto alternativo en la publicación, ya sea texto, Facebook, Instagram. Eso es en los casos en los que el texto no lo podamos poner, por ejemplo, en una web, ¿vale? Pues todo el texto lo ponemos aquí como texto alternativo de la imagen. Así que, pues, quien quiera lo lee así y quien no, pues lo ve en el texto alternativo de la imagen, ¿vale? Así que fijaros que al final se trata de buscar estrategias para que los contenidos sean accesibles para todas las personas. Vale. Continuamos. Más redes sociales. Tenemos Instagram. Instagram, pues sabéis que es una red social muy visual. Incluso las stories de Facebook y Instagram, etcétera, permiten añadir descripciones a las historias, etcétera, también, ¿vale? Aunque en general, yo por mi círculo de la gente, personas que así más no suelen usar Instagram porque es una red social muy orientada a la imagen y evidentemente pues eso, pero que aún así deberíamos también proporcionar siempre los textos alternativos. Vale, pues es muy sencillo, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, en Android, Windows, etcétera. También podemos añadir textos alternativos a las imágenes que subimos a Instagram. Por ejemplo, yo voy a abrir el navegador y voy a abrir Instagram desde la web, pero que vamos, que se puede abrir desde cualquier. Si le damos a publicar, vale. Si le damos al más, ¿vale? Pues podemos hacer una publicación en el feed de Instagram y podemos, haciendo lo mismo, podemos seleccionar una imagen. Esto es casi igual que en Facebook. Seleccionamos una imagen, por ejemplo, vamos a seleccionar, pues no sé, la de la mano, para ser ya repetitivos.
pero que se aplica lo mismo, si es un comunicado, si es etcétera. Pues aquí tenemos la imagen, podemos ponerle filtros, podemos hacerla como queramos, ¿vale? Pero nosotros no la vamos a tocar y vamos a dar siguiente. Podemos ponerle filtros, podemos poner lo que queramos, pero vamos a siguiente. Fijaros que aquí pone, en las opciones, pone accesibilidad. Esto en los móviles, de las aplicaciones para Android y iOS, hay que darle a configuración avanzada antes de que darle a accesibilidad, hay que darle configuración avanzada y luego sale accesibilidad. Pero aquí en el escritorio, en la web, directamente le damos a accesibilidad, ¿vale? Y aquí, como en todas partes, nos sale un cuadrito donde tenemos que escribir el texto alternativo de la imagen, ¿vale? De tal manera que si una persona con un lector de pantalla llega ahí, pues leería el texto alternativo de la imagen. Fijaros que después de estos 2 días hablando de descripciones y demás, supongo que se habrá quedado claro que no se trata de Twitter, Facebook, Instagram, Word, PowerPoint, LibreOffice, cualquier cosa. Los requisitos es igual que si tenemos una imagen, esté donde esté, tiene que tener una descripción, ¿vale? Sepamos que vaya a ir para una persona ciega o no, o con problemas de visión o no. Lo hacemos, lo publicamos y para siempre, ¿vale? Va a ser accesible, etcétera. Si tenemos contactos en nuestra agenda, en WhatsApp, en Telegram, ¿no? En este tipo de redes sociales, pues si tenemos contactos con alguna discapacidad, pues también nos permite añadirle texto alternativo o podemos poner descripción de la imagen y se la escribimos, ¿vale? Siempre ser inclusivos es muchas veces, aunque se hable de organizaciones inclusivas, la universidad, mi universidad, vuestra universidad, en la universidad de cada uno, la empresa de cada uno, cada institución, cada organización, que sea inclusiva depende no solo de las personas, no solo de la institución, de las políticas inclusivas, sino de cada uno de nosotros, de lo inclusivos que seamos cada uno de nosotros y nosotras. Si nos acostumbramos, yo os aseguro, yo estoy acostumbrado y siempre que publicamos en las redes sociales de nuestra universidad, etcétera, de la cuenta de mi cuenta de Twitter de accesibilidad, etcétera, de nuestra unidad de accesibilidad, siempre ponemos textos alternativos, ¿vale? Para que cualquier persona pueda acceder. A ver, pues ya está. Y aquí le daríamos a publicar y ya tendríamos con el texto alternativo y ya tendríamos esta publicación accesible, ¿vale? En redes sociales. Fijaros que muy sencillo. Si es un comunicado, ponemos el texto, ponemos enlaces. Si es un cartel, damos la información, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que pensar cuando publicamos algo, intentar pensar que cualquier persona que esté al otro lado sea capaz de, como dijimos el primer día, de percibirlo, comprenderlo, saber utilizarlo y navegar por él. En este caso, las redes sociales se trata de percibirlo y comprenderlo, ¿vale? Así que, pues esto con estas descripciones. Lo siento, Twitter no permite hacer eso con Siri. Uy, ha oído Oye Siri y mi móvil se ha puesto a decir cosas. Vale, pues ya está, ya tenemos aquí, tenéis explicado también en Instagram, etcétera. Y ahora falta el apartado multimedia, ¿vale? Porque estaréis pensando, ¿y qué pasa si usamos vídeos? ¿Qué pasa si utilizamos otros elementos? ¿Qué características tienen que tener los documentos multimedia? ¿Vale? Pues muy sencillo. El subtitulado es fundamental, ya lo estamos viendo en el vídeo que ha puesto de introducción. Normalmente, tanto Twitter como Facebook tienen subtitulado automático en las publicaciones, que intenta reconocer automáticamente lo que se está diciendo y lo pone. Ya sabemos que la precisión no es, Instagram también lo tiene. Y creo que TikTok también. No sé, otras redes sociales, WhatsApp no lo tiene.
Entonces le pones subtítulos casi de forma automática, ¿vale? Hay que activarlo, etcétera. Y lo único que, por ejemplo, en Twitter muchas veces es solo en inglés, si el texto es en inglés. Pero aún así esos subtítulos no son muy buenos, ¿no? O sea, la precisión, si hablamos una voz pausada y hablamos bien, pues entonces posiblemente, y no hay mucho ruido, los subtitulados que reconozca sean buenos. Pero si no, puede ser que aparezcan palabras sin sentido en el reconocimiento de voz, ¿vale? Entonces, lo ideal cuando subimos vídeos, pues se pueden subir a las redes sociales, podemos subir un fichero de subtítulos también, ¿vale? En YouTube, sabéis que la mayoría de las veces se crean subtítulos automáticos también, que son útiles y que podemos modificar, pero que en YouTube muchas veces se crean los subtítulos automáticamente, a no ser que detecte que hay problemas de copyright y similar. Tenemos también, pues hay que describir, y otra cosa es si vemos, hay muchas veces que sobre todo cuando los vídeos son virales y no tienen, muchas veces no hay voz, son imágenes de algo gracioso o algo así, pues podríamos incluir en ese vídeo un GIF, incluso GIF, en Twitter, Instagram, se pueden poner descripciones también a los GIF, y en vídeos pues podemos describir, en este vídeo aparece como un gatito pues acaricia a otro gatito y el gatito sale corriendo, por ejemplo, ¿vale? Pues estas cosas estaría bien que describirlas también, ¿vale? Vamos a intentar ser accesibles y que el contenido llegue al mayor número de personas posible. Vamos a ver un ejemplo de cómo un lector de pantalla... Accesibilidad digital UA en Twitter. Vínculo, captura de pantalla de una presentación PowerPoint titulada Plantilla de PowerPoint accesible. Vínculo, captura de pantalla de una sesión en Google Meet donde aparecen dos personas y se ven los subtítulos apareciendo en pantalla. Vínculo, @UA_universidad. Vínculo, captura de pantalla de la aplicación tal en el navegador Chrome. Vínculo, cartel con el contenido del TUBET celebrando el Día de la Accesibilidad y 4 consejos de accesibilidad digital, texto suficiente de 12 puntos, texto alternativo en imágenes, enlaces significativos y no transmitir información únicamente mediante el color. ¿Vale? Pues eso es un ejemplo de cómo un lector de pantalla permite a una persona, en este caso, navegar por Twitter y navegar por 4 publicaciones que son todo con imágenes y ha entendido, tiene la misma información, sea capaz de ver o no, ¿vale? Y al final, pues de esto se trata, ¿vale? De ser inclusivos y de ser accesibles, ¿vale? Para todas las personas. Vale, pues en este caso, pues habéis visto que es muy sencillo en las redes sociales, en YouTube, como os he comentado. Os voy a enseñar, ayer os comenté, el pasado martes os comenté que en esta página web appuad.ua.es, que es una herramienta, una serie de herramientas que estamos desarrollando desde mi universidad, tenemos una que es de reconocimiento de voz y que es gratuita y que podéis utilizar. Y desde aplicaciones, arriba en el menú de aplicaciones tenéis el ítem de transcripción automática en línea, tal, ¿vale? Pues con esto tenemos una herramienta que permite, fijaros, lo voy a poner, voy a activarla, nos pide permiso para acceder al micrófono y desde este momento todo el contenido, no, a ver, no sé por qué, a ver, porque no tengo bien configurado el micrófono, a ver. Hola. Nada.
Lo tengo bien, no sé qué pasa, que no tengo bien configurado el micrófono y por ese motivo no me deja... a ver si no sé por qué. Hola, estoy haciendo nada. Bueno, pues debería funcionar en cualquier sitio, pero no sé por qué al haber cambiado... creo que está... bueno, da igual. A ver, segundo. Que no sé, es muy raro, pero con esta herramienta deberías ser capaz, a ver, panel de el micrófono, entrada, entrada. Vale, en este caso, ahora vamos a ver si, ahora sí, vale. Es que no controlaba bien el micrófono que estaba seleccionado. Pues con esta herramienta permite hacer una transcripción desde un ordenador Chrome. En este caso hay que utilizar o el navegador Google Chrome. Fijaros que además cuando hago una pausa hace un párrafo nuevo. Esta aplicación, por si alguien no puede ver, es lo que yo estoy hablando ahora mismo a ustedes, está apareciendo en pantallas en esta aplicación, ¿vale? En formato muy grande. Pues esta herramienta nos puede servir, por ejemplo, para crear las transcripciones de un vídeo. Por ejemplo, para poder poner el texto alternativo de un vídeo, pues poner todo este contenido, ¿vale? Incluso YouTube permite que, dado un contenido muy grande, un contenido textual, por ejemplo, de una charla o demás, podemos coger todo el texto y luego en un vídeo en YouTube de ese contenido darle a sincronizar, que es una manera con la que nosotros generamos subtítulos. Y es, nosotros subimos el vídeo a YouTube, hacemos intentar reconocer con un micrófono seleccionando al vídeo y intenta reconocer todo, y una vez ha terminado, cogemos el contenido y lo subimos a YouTube, a ese texto, y le damos a intentar sincronizar. Y lo que hace es sincronizar los instantes de tiempo con la voz y nos podemos descargar los subtítulos. Es un poco una forma un poco tediosa, pero que se puede utilizar. Pues esto es gratuita, lo podéis utilizar sin ningún problema y, por ejemplo, tiene la opción de descargar, ¿vale? Fijaros, y ya le he dado a descargar y ya ha descargado todo el contenido en un fichero de texto, ¿vale? Podemos detener la reproducción desde aquí, desde el menú de arriba, y podemos la configuración, una pequeña configuración. Podemos seleccionar el idioma para que sea lo más preciso posible. Tenemos español de Argentina, español de Bolivia, español de Chile, pues varios argentino, inglés, etcétera. Podemos cambiarlo para que sea más preciso. Además, también podemos seleccionar, por ejemplo, un modo oscuro para las personas que se sienten más a gusto con este modo, ¿vale? Pues con esta herramienta os puede servir para generar subtítulos, para generar descripciones o transcripciones, porque cuando el subtitulado en general es cuando los subtítulos de un vídeo en directo, pero es que la transcripción textual, ¿vale?, se refiere a una transcripción, por ejemplo, los requisitos de accesibilidad dicen que podemos poner los subtítulos a un vídeo o que podemos poner el vídeo y poner al lado un fichero de texto con todo el texto que tenía el vídeo. Por ejemplo, quizás habrá personas, por ejemplo, personas que tienen problemas de visión, que preferirán leer
el documento de texto que lo pueden leer en 2 minutos y no ver un vídeo de 10 minutos, porque la información va a ser la misma, ¿vale? Así que nada, ya paro esto además. Y bueno, con esto termino mi presentación del taller. Me pongo un poquito y os dejo, pues si tenéis cualquier duda, comentarios que podáis hacer, o dudas y demás. También aprovecho porque si mi página web, que es la misma donde está la presentación que os he puesto, josemariafernandez.es, también podéis escribirme por ahí, ver artículos y demás, por si queréis. No da tiempo a ver toda la información en estas 4 horas, porque se ha quedado también mucha información fuera, no se puede detallar tanto, ¿vale? Pero mi idea es que hayas tenido una visión general del mundo digital, de la accesibilidad digital, su importancia y que, pues, y que este espacio digital depende mucho de cada uno de nosotros. Y este mundo digital lo construimos entre todos y todas. Entonces, cuando más accesibles seamos todos y todas, pues más accesible será este mundo digital. Y nada, pues cualquier cosa, me contáis. Gracias, José María. Voy a leer algunas preguntas que los participantes dejaron en el chat. Vale. Ok, por ejemplo, tenemos, cuando estábamos revisando el tema de la accesibilidad de documentos en PDF, alguien preguntó, ¿sabes si otros programas como Nitro PDF Profesional tienen esa opción de comprobar accesibilidad? ¿Con qué? ¿Con Google Meet? Con no, otros programas de PDF, Nitro PDF. Creo que es otra A ver, es que, a ver, otra aplicación. pero la última. No, es que no. Te pides que no te. Hoy no sé por qué con este auricular no se me escucha, no escucho muy bien. ¿Te la leo de nuevo? Sí. Preguntan si otros programas como Nitro PDF tienen la opción de comprobar accesibilidad. Pues a lo mejor es un En general, si son los programas de Office para pasar a PDF, todos tienen esto. Todos tienen esta opción de guardar como etiqueta de estructura de accesibilidad. Ya, ok. Creo que, José María, creo que hiciste algo con tu micrófono porque se escucha bajito. A ver, es que veo por el chat, porque ahora resulta que no se me ha roto este auricular y no funciona bien. Vale, Ya. sí, escríbemelo por el chat. Ya, a ver. Voy a copiar de nuevo las preguntas que hicieron, las voy a pegar en el chat. Dice, Vale. Vale, pero no es que si no se me va para arriba. En el caso de PowerPoint, como en Word, o solo se puede guardar. No, sí, en PowerPoint exactamente igual, ¿vale? En PowerPoint, archivo guardar como PDF, vais a opciones y tiene las mismas estructuras de accesibilidad y todo. Así que el mismo recorrido que hemos estado en Word, pues en PowerPoint exactamente igual. ya. Vale. Es que yo no sé qué. Ay, Voy a pegar otra pregunta. vale. Vale, no me oís bien, ¿verdad? Estoy leyendo. Es que claro, al cambiarlo de la configuración ahora esto se ha vuelto loco y ahora no sé. ¿Me escucháis mejor ahora? Se escucha pero bajito.
Claro, pero espérate porque se me... A ver, panel. Vale. ¿Ahora mejor? Bajito, sigue bajito. Vale, pues, sigue bajito, ¿verdad? Vale, un Sí. segundo. Es que le he liado. A ver si desde aquí. ¿Me sigues muy bajito? No, pero igual se escucha. Es que ya no me Voy a- deja porque ya he liado, así que no. Lo siento, pero si me escucháis, habla más fuerte. Vale, pues. ¿Había alguna pregunta más que no he leído? Alguien preguntó sobre cómo se puede hacer el uso de hashtags más accesibles, los hashtags en redes sociales. Página web. A ver qué. No hay ningún problema. Los hashtags no tienen ningún problema porque además incluso cuando llega un lector de pantalla un hashtag, el lector de pantalla automáticamente lee etiqueta o hashtag. O sea, lo pronuncia de otra forma. Así que no hay problema. Si ponéis un hashtag que sea con las mayúsculas y minúsculas, el lector de pantalla es capaz de entenderlo. Ya. Vale, sí, vale. Y la última pregunta, alguien consultaba sobre el LibreOffice y Sí. dónde se podía ver el comprobador de accesibilidad. Con LibreOffice. LibreOffice es muy bueno a la hora de generar PDFs accesibles. De hecho, genera toda la estructura, genera las imágenes de los textos alternativos, si están puestas, evidentemente. El PDF es súper accesible. De momento, no hay comprobador de accesibilidad como en Word. Así que, en ese sentido, pues todavía le falta un poquito. En cuanto a la accesibilidad de LibreOffice por parte de lectores de pantalla, para leer un documento de LibreOffice todavía le falta un poquito, ¿vale? No es un estándar porque según comentarios de, sobre todo con el lector de pantalla NVDA, que es el gratuito, todavía hay cosas que no lee bien y algunos paneles superiores y demás que no llega bien ese lector, ¿vale? Así que pues todavía tiene que mejorar un poquito LibreOffice, las versiones gratuitas. Ok, gracias. Le damos la última pregunta que la acaba de dejar aquí Paul. Una vez publicada la imagen en redes sociales, ¿puedes ir y editar el texto alternativo? Porque en Twitter suele no poder editarse después. No se puede. Eso es como los tweets de... Bueno, yo creo que ha dicho Twitter hace poco. Bueno, en Facebook sí que se puede. En Instagram no estoy seguro, en Twitter no. De hecho, ahora Twitter ha dicho hace poco que quizás va a salir el botón de editar tweets, que hasta ahora no se podía. Pero no lo he probado todavía. Pero en principio, hasta que no salga el botón de editar tweets, no se puede editar el texto alternativo, porque al final el texto alternativo de una imagen es parte del tweet. Entonces, si no se puede modificar el tweet, tampoco se puede describir el texto, no se puede cambiar el texto alternativo tampoco. Ya, ok. Quedó una duda respecto al uso de los hashtags. Por ejemplo, la forma de escribirlos. ¿Cómo lo podemos hacer para que sean más accesibles?
Por ejemplo, acá dejaron uno bueno, donde cada palabra empezaba con mayúscula. Sí, bueno, sí, con esa anotación. Lo que hay que intentar es no hacer abreviaturas, muchas abreviaturas. Por ejemplo, si pones RR, yo lo he hecho mal cuando he publicado porque he puesto RRSS, redes sociales, pues eso lo leerá RRSS. Las abreviaturas en general y las mayúsculas, por ejemplo, cuando pones no en mayúscula, todo no, muchos lectores de pantalla leen noroeste. Cuando pones SO, el lector de pantalla lee sistema operativo. Entonces, hay que tener cuidado con las abreviaturas. Y en los hashtags, pues eso, ese que has puesto está muy bien. Por ejemplo, dirección de docencia, perfecto. Eso está genial. Para hacerlo más accesibles como hay y evitar las abreviaturas o las palabras en mayúsculas, como no, la en mayúsculas completa, pero así como esta dirección está muy bien porque indica que la primera mayúscula es como que entre la última minúscula de cada palabra y la mayúscula debería haber un espacio y así se lee mejor, así que así está muy bien. Ok, muchas gracias. Esas eran algunas de las preguntas que había. Bueno, como ya hemos podido resolver algunas de las dudas que aparecen ahí, vamos a agradecer primeramente a José María por todos estos 2 talleres que nos ha podido realizar, en donde hemos podido aprender bastante sobre la accesibilidad digital y esperamos que podamos implementarlo en cada uno de nuestros labores. Así que también agradecemos a José Lascano como intérprete de lengua de señas, facilitando la comunicación para las personas sordas, y también agradecer a cada uno de ustedes, nuestros asistentes, que participaron activamente en el taller. Las y los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @somos_includet, tanto en Facebook, en Instagram, como también en YouTube. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias y encantado de haber estado con vosotros y vosotras.